tu canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar que te encuentres. Les habla Valeriano Sánchez, máster en terapia floral y bioenergía, a través del grupo de WhatsApp Conciencia y Salud y por el canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp. El conversatorio del día de hoy es sobre un tema emocional que considero sumamente importante en la dinámica diaria y que está causando muchos problemas al bienestar del individuo y de la sociedad. El tema es la depresión y cómo sanarla definitivamente. En el transcurso del conversatorio hablaremos de sus orígenes físicos, emocionales, mentales, y también veremos cómo abordar esas causas y les diré el tipo de tratamiento floral adecuado para sanarla. Considero muy importante la depresión por haberla vivido personalmente en una época de mi vida y que se generó por problemas familiares. Eso me llevó a un estado de decaimiento muy grande, con el cual tuve que vivir un periodo de 2 años y medio aproximadamente. Pude salir de la depresión y puedo compartir con todos ustedes cuál es el proceso para lograrlo. Y a continuación, en el siguiente segmento, vamos a ver las causas y de la depresión. En el siguiente segmento vamos a ver qué es la depresión. La depresión, por definición, es un trastorno del estado de ánimo que afecta las emociones, pensamientos y comportamiento de una persona. Se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza, negatividad, desesperanza y que reduce las capacidades de las personas y que puede causar problemas de salud física. La depresión es un estado de ánimo que hemos experimentado alguna vez en la vida. Por ejemplo, cuando salimos mal en un examen, cuando se suspende unas vacaciones o cuando nuestro equipo de fútbol pierde el campeonato. Y solo basta ver la cara de quienes eran fanáticos del equipo perdedor para entender de qué emoción estamos hablando. ¿Qué causa la depresión? Por mi experiencia de vida y como terapeuta floral, puedo decir con seguridad que aunque las causas de la depresión dependen de varios factores, más del 90% de las veces se originan cuando las expectativas deseadas sobre un evento no se cumplen. En ese momento, mentalmente comparamos objetivos o expectativas trazadas con los resultados o hechos obtenidos. Al observar que las expectativas no son iguales a los hechos, nos invade la sensación de fracaso, error, y posteriormente buscamos el responsable para echarle la culpa. Como en nuestra sociedad el error se castiga, entonces consciente o inconscientemente comenzamos a castigarnos a nosotros mismos o a alguien más. El dolor en ese momento se hace presente y aparece una reducción de la vitalidad personal y una gran merma de las capacidades físicas, mentales y emocionales. En otros casos, la depresión es producto de un evento negativo en la vida de quien la padece, como la muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo o algún problema de salud. También puede ser resultado de sucesos traumáticos en la vida de la persona que hicieron que sus bases emocionales, psíquicas y físicas se tambalearan. Adicional a esto, los problemas de tipo económico pueden hacer que una persona se deprima. Sin embargo, no todas las personas que han pasado por estos eventos negativos necesariamente se deprimen. En vista de lo anterior, se deduce que además de los factores sociales, inciden otros que hacen más susceptible a una persona
que a otras personas sufrir depresión. Estos factores que aumentan las probabilidades de que alguien pueda padecer en algún momento de su vida de este trastorno son los siguientes: la genética, la personalidad, el género, la presencia de enfermedades crónicas, problemas económicos y, como dije anteriormente, cuando las expectativas no se cumplen en la vida real. A continuación veremos cómo se origina físicamente la depresión. Estás escuchando Conversatorios. ¿Cómo se origina físicamente la depresión? A nivel físico, la depresión consiste en la disminución de las hormonas encargadas de darnos bienestar, de darnos la sensación de bienestar, que son la serotonina y la dopamina, son neurotransmisores. Cuando el nivel de serotonina baja o se reduce, la actividad del hipotálamo, parte del cerebro encargado de regular los ciclos de hambre, sueños y la respuesta a las emociones, se descontrola. Por eso se altera el apetito y la persona suele dormir mucho o, por lo contrario, muy poco. A su vez, la depresión también afecta al hipocampo, la región del cerebro encargada del procesamiento de la memoria, el aprendizaje y la generación de nuevas neuronas. Y es por esto que las personas deprimidas tienden a tener problemas con la memoria y suelen tener miedo a enfrentar situaciones cotidianas, como por ejemplo ir a estudiar o trabajar, ya que como sus neuronas no se renuevan, su capacidad para disminuir las sensaciones de miedo se reduce y el miedo aumenta. Además, se produce una desconexión entre la amígdala, parte del cerebro que se encarga de controlar el miedo, y las zonas del cerebro que manejan las emociones, por lo que la percepción del sujeto sobre las cosas y personas que la rodean se torna turbia y negativa. La idea constante de que algo va a salir mal puede ocasionarles ansiedad. Es por eso que ambos trastornos suelen estar relacionados. ¿Cuáles son los tipos de depresión? Dependiendo de la cantidad e intensidad de los síntomas manifestados, la depresión se divide en 3 tipos. Leve es cuando los síntomas son suaves y la persona, a pesar del malestar, puede realizar sus actividades diarias con pocas dificultades. Moderada, en este tipo de depresión hay presencia de múltiples síntomas depresivos, como cansancio, falta de energía, abulia, el no comer y alteraciones en el sueño. Pero aún así, puede continuar realizando sus actividades diarias. Y tenemos, por último, la depresión severa. En este punto, la percepción de sí mismo, de las personas que le rodean y de la vida en general se distorsiona, haciendo que sea muy oscura y pesimista. Si te preguntas cuál es el tipo de depresión más grave que existe, es este, porque si no es tratado a tiempo, la persona puede llegar a tener pensamientos suicidas recurrentes que lo pueden llevar a atentar contra su propia vida. Derivado de esta clasificación, la depresión se divide a su vez de acuerdo con la sintomatología presentada, según los síntomas, ¿no? Hay una que se llama trastorno adaptativo. Los síntomas son leves y desaparecen después de un corto periodo de tiempo. Está otra llamada distimia. La persona se siente deprimida la mayor parte del tiempo, interfiriendo con sus actividades de forma relativamente considerable. Y por último tenemos el
trastorno depresivo mayor. Es muy peligroso porque si no es tratado con terapia cognitiva y medicación, la persona puede autolesionarse e incluso atentar contra su propia vida. Su rutina diaria se ve afectada por completo. A su vez, existen otros tipos de depresión y esto es relativo a las circunstancias particulares. Tenemos la depresión postparto, que se diagnostica cuando una mujer sufre un episodio depresivo luego de dar a luz, producto generalmente de los drásticos cambios hormonales que sufre su organismo. Tenemos la depresión psicótica, es cuando la persona sufre de psicosis y la enfermedad le produce depresión debido a su constante ruptura con la realidad, sus delirios y alucinaciones. Tenemos también, por último, lo que llamamos trastorno afectivo estacional, que ocurre en países con 4 estaciones, justamente durante los meses de invierno, cuando la luz solar disminuye. Y esto genera una sensación de nostalgia, el espacio se vuelve como bucólico, triste, y esto genera esa depresión. Existen rasgos que son comunes a cualquier tipo de depresión, el primero de los cuales es la tristeza permanente. Pero la tristeza es la punta del iceberg de los síntomas que presenta una persona cuando está atravesando una fase depresiva, que son los siguientes: movimientos corporales lentos, reflejos disminuidos. Otro aspecto que se ve, síntoma: poca respuesta a los estímulos externos. Uno le habla, le ofrece algo, etcétera, y no responden las personas, están como introvertidas. Otro síntoma es el insomnio o hiperinsomnio, es decir, dormir mucho o dormir nada. Entonces, la alteración de los ritmos de sueño es otro de los síntomas. Otro de los síntomas es dificultad para pensar, para concentrarse o enfocarse en cualquier tarea. Otro de los síntomas es desmotivación, pérdida del goce de la vida. Otro aspecto es pensamientos pesimistas, sentimiento de culpa, vergüenza e inutilidad que resultan incoherentes. Baja autoestima es otro punto. Persistencia del pensamiento sobre la muerte. Rondan ideas sobre ellas. Por ejemplo, sería mejor estar muerto, todo estaría mejor si yo muriera, etc. Otro síntoma son las autolesiones, comportamientos destructivos y autosabotajes, haciendo que la persona permanentemente se haga daño. Y por último, por supuesto, el suicidio. Eso es otro. Bueno, el suicidio directo o indirecto, o consciente o inconsciente, ¿no? Que utiliza la persona afectada para de alguna forma castigarse o castigar a los demás. A continuación vamos a ver cómo salir de la depresión. ¿Cómo salir de la depresión? Este punto es muy importante porque con estos conceptos se puede ayudar a las personas, amistades, familiares que estén pasando por este proceso. Los tratamientos para una persona depresiva variarán de acuerdo al tipo particular de cada paciente y al tipo de depresión que tenga. Sin embargo, siempre existen 2 motores fundamentales en el manejo a pacientes depresivos: el tratamiento psicológico y el tratamiento biológico. El peso que esos motores tengan dentro del tratamiento variará de acuerdo con cada paciente en sí y el tipo de depresión que tenga. Por ejemplo, un paciente diagnosticado con depresión severa puede que reciba un tratamiento donde la parte farmacológica tenga incluso más peso que la terapia cognitiva, porque este tipo de depresión por lo general tiene una base biológica que prevalece sobre el aspecto emocional.
Por otro lado, los trastornos leves recibirán un tratamiento donde la terapia cognitiva sea la protagonista, pudiendo inclusive prescindir de la farmacoterapia si los síntomas son muy leves. En el caso de la distimia, el tratamiento consistirá en la distribución proporcionada de terapia y medicamento. Pero en todos los casos, en cada uno de ellos resulta importante que los pacientes aprendan técnicas de reconocimiento precoz de los síntomas y prevención de las recaídas. ¿Cómo se puede prevenir? La sociedad actual es un semillero de situaciones estresantes y conflictivas, circunstancias y eventos que han propiciado el incremento de la tasa de depresión en personas alrededor del mundo. Es por eso que la educación toma una importancia vital en un momento histórico, donde los antiguos preceptos sociales empiezan a ser cambiados por nuevas formas de convivencia. El cambio siempre acarrea algo de tensión, pero con el conocimiento de ciertas herramientas y la ayuda personal capacitada, en caso de ser necesario, es posible prevenir este trastorno. La clave radica en la inteligencia emocional. No podemos controlar las emociones que vivimos, ni podemos controlar lo que las personas hacen, pero sí podemos aprender a manejar debidamente nuestras emociones ante las cosas que nos suceden, para así poder reaccionar de forma asertiva sin que se deteriore nuestra salud mental. Existen herramientas que podemos aplicar hasta convertirlas en un estilo de vida. No hay mejor cuidado que el que nosotros mismos nos proveemos. Entonces, estas herramientas son: hacer ejercicios. El deporte provoca la liberación de endorfinas, hormonas indispensables para el bienestar. Luego, desarrollar una rutina de actividades físicas generarán un aporte hacia el bienestar y nos ayudarán a salir rápidamente de la depresión. Otra herramienta a tener en cuenta es el comer saludablemente, ya que la alimentación es clave para la vida saludable. Entonces, hay alimentos que deterioran y hay elementos que son sanadores. El poder, a través de un nutricionista, escoger los mejores alimentos para desarrollar nuestra salud va a ser básico y vital para ello. Otro punto: tener hobbies y vida social. Tener seres con quienes poder compartir nuestra experiencia y dar y recibir afecto es básico. Los vínculos afectivos son indispensables para ser felices y desarrollar nuestras facetas y talentos. Resulta crucial para crecer como persona. En este caso quiero hacer un punto, que son los grupos de apoyo. Así como el grupo llamado Alcohólicos Anónimos es un grupo de soporte para quienes sufren de la adicción a las bebidas. También hay otros grupos que se forman alrededor de muchas otras actividades que se dan soporte entre ellos. Tener grupos de personas que se apoyan entre ellos es una contribución a liberarse de la depresión. Entonces, y además hay algo importante: la sensación de contribuir con las personas del grupo te ayuda a sentir que eres útil y que estás aportando de ti tus talentos y creatividad, y eso te va a dar a ti también un impulso renovado hacia el bienestar. Otro punto a tener en cuenta y que es muy importante es el perdonarse a sí mismo. Cuando las personas entran en la secuencia, comparar la realidad con las expectativas y ver que no coinciden, entonces establecen un concepto de error, cometió un error o alguien lo cometió. Después se aplica la culpa y después se aplica el castigo, y es donde aparece el dolor y se genera la depresión con la reducción de energía. Mi consejo personal para perdonarse uno mismo es
premiarse el error, porque una vez que tú te premias el error, generas la vitalidad necesaria a través del placer del premio para entonces obtener la energía necesaria y rectificar oportunamente. Si tú te perdonas, te sanas, porque evitas el castigo de la culpa. Y al evitarlo, pues ya está listo. Entonces, ¿cómo debes hacer? Errores se premian. Siempre premia los errores para rectificarlos oportunamente. ¿Ok? Son los puntos que podemos usar como herramientas para mejorar la condición depresiva en nosotros mismos. A continuación les voy a dar otras herramientas que son las flores de valeriano que yo utilizo para generar bienestar y salir de la depresión para siempre. Estás escuchando Conversatorios. Te comenté al principio que yo viví una temporada de depresión hace como 30, antes de comenzar el trabajo de Flores, hace más de 32 años. La situación era una disputa entre mi papá y yo, pues yo trabajaba en su empresa y él me despidió de la empresa de una forma que yo considero injusta y no me pagó ni prestaciones ni nada. O sea, aquello fue para mí terrible porque me quedé en medio de un momento difícil en el país, me quedé en una condición de insolvencia. La rabia que tenía, la molestia, la intensidad de la molestia era tan fuerte que todas mis capacidades se nublaron, se congelaron. Y empecé en una especie de espiral depresiva con exaltaciones psicóticas, lo cual hizo que tuviera que terminar con un tratamiento médico, químico. En ese momento vino al auxilio mío las terapias florales, las flores de Bach, y era mi esposa que me suministraba algún tipo de flor que ella consideraba para mejorar, y efectivamente lo logró. Logró la modificación de un patrón de conducta a través del sistema floral de Bach que me hizo cambiar radicalmente mi percepción sobre la realidad y comencé a tomar decisiones para salir de la situación en que yo estaba. Y lo más importante es que la sensación de molestia se había desvanecido. Y es como que estuvieras avanzando con un automóvil con el freno de mano puesto y de repente quitas el freno de mano. Wow, sentí que se había liberado las capacidades y empecé a mejorar y resurgir. Y esto me llevó posteriormente, pues un año y medio después, a desarrollar las flores venezolanas, ya que consideré que las flores eran muy importantes por la forma como me habían sanado a mí. Y empecé en ese momento una exploración. Primero aprendí las flores de Bach, después empecé a explorar las flores hace 30 años, las flores locales, las flores venezolanas. Ya para el año 1995 conseguí una flor que yo considero la flor estrella, la flor maestra para quitar de por vida la depresión. Y es la flor que llamé gota roja. En botánica la llaman Ruselia juncea, la llaman lluvia de coral, o la llaman lágrima de Cristo también, porque es una flor rojita en forma de gota que cae. Y la incluí en el método de flores de valeriano. Y en el método la llamé gota roja. O sea, si usan la flor Ruselia juncea, en el método floral se llama gota roja, en el método mío flores de valeriano. Al probarla descubrí en mi paciente que esta flor extrae de raíz para siempre la sensación de depresión. La persona no vuelve a deprimirse y como efecto complementario, la euforia de las personas bipolares también se desvanece. Es como que cortara los dos límites de la cresta. Los subidones y los bajones desaparecen y te da uniformidad energética continua, horizontal. No hay subidas y bajadas. Como diría un electrónico,
modula los picos de voltaje. Esta es la solución floral que permite aumentar la energía, estabilizar las fluctuaciones emocionales y, algo muy importante, imprime velocidad a los procesos estancados o que están lentos. Con esta solución floral se disipan para siempre los estados depresivos. Es tan energética esta solución floral que a veces las personas al usarla no sienten que como que no necesitan dormir. Sin embargo, cuando despiertan, sienten que todavía tienen mucha energía, para que vean el nivel de vitalización que da esta flor. Es la flor ideal para quitar la depresión. Les comentaré también de otras flores que yo uso concomitantemente. La cresta es otra de las flores. Es la flor ideal, la solución floral ideal para personas extremadamente autoexigentes que no toleran los errores propios. En caso que ocurran errores, se deprimen, se recriminan y se autocastigan consciente o inconscientemente, y pueden llegar en algunos casos al suicidio. Esta solución floral le permite a la persona aceptar plenamente el error sin incriminarse y le ayuda a entender cómo mejorar rectificando el error a tiempo, sin pasar por la roncha. Entonces la cresta te da flexibilidad contigo mismo para comprenderte y comprender la dinámica de tus resultados sin que te hagas daño. La siguiente flor es muy importante también, es el litchi. Esta es una solución floral para las personas que almacenan odio, rabia y dolor y que les genera un sufrimiento crónico que la terminan deprimiendo. Acuérdense que el dolor es la esencia de la reducción de energía y como tal induce a un estado deprimido. De hecho, ese fue mi caso. El dolor que sentí me mantuvo reducido mucho tiempo. Entonces la solución litchi drena, saca para afuera el dolor, lo libera y eso permite que la depresión se desvanezca y además desarrolla un sentido de perdón y alivio muy profundo. Luego la uso también para personas que necesitan reconciliación, que necesitan sanar el dolor, la fuente de la reducción de energía. Otra flor que uso es la cinia. La cinia es una flor para generar alegría, motivación. Es la flor que desarrolla chiste, diversión, reconecta con el niño interno, con esa alegría inocente de divertirse, de ser jovial. Y es una flor que nos impulsa a salir del estado deprimido, la cinia. Otra flor que uso es la rosana. La rosana es para los pensamientos permanentes negativos provocados por depresiones crónicas que han durado mucho tiempo. Estas personas en condición negativa no ven salida ni tienen esperanza, anticipan problemas y viven con una nube negra arriba de su cabeza todo el tiempo. Esta solución floral desvanece esa nube oscura, genera positivismo y proactividad, que genera mucha seguridad y aplomo en sí mismo. Otra de las flores que uso es altavista. Esta es la solución floral para personas que se ofuscan tanto mentalmente o emocionalmente en una circunstancia que no ven claro. La ofuscación nos mantiene dentro de un vaso de agua. Es lo que llaman se ahoga en un vaso de agua. Esta flor enfría las emociones y de esta forma, al enfriar las emociones, permite que la persona se distancie del problema que vive y pueda observar objetivamente no solamente la dimensión del problema, sino que además observa las salidas. Pero ya no está conectada con la emoción de molestia que los obsesiona y los absorbe. Entonces es una flor interesante para desconectar a la persona de esos planos donde está absorbido. Y además desarrolla espiritualidad y también desarrolla una
visión que llamamos visión helicóptero, ver desde arriba las cosas para ver la verdadera escala de su problema y que no vale la pena ofuscarse nada. Esa es la flor altavista. Hay otra flor que la uso en casos específicos que la llamo millonaria. Esta es la solución floral para quienes están en una situación de depresión por asuntos económicos. La solución floral de millonaria genera la conexión con capacidades productivas y un sentido profundo interno de abundancia, y esto permite que atraigan nuevas ofertas económicas y estés tranquilo en medio de una crisis. Pero también lo ayuda a darle un impulso a todas sus capacidades productivas, generando nuevas oportunidades y ofertas de trabajo. Y si tiene ya trabajo, pues lo incrementa. Estas son las flores básicas que uso para la depresión. Claro, por ejemplo, la altavista sé que armoniza, y la gota roja armonizan en los estados biológicos, como habíamos dicho, de la serotonina, etcétera, y también la cinia. Dentro del método de sistema floral, flores de valeriano, también he desarrollado una combinación de flores llamado fórmulas florales para tratar diferentes áreas de la personalidad. Dentro de las fórmulas hay una específica llamada fórmula 3, que es la fórmula antidepresiva, que contiene 16 soluciones florales que desarrollan la sinergia energética necesaria para abordar los diferentes posibles ángulos de una depresión multifactorial. Las soluciones florales ya preparadas se toman en forma de 4 gotas 3 veces al día, un periodo de tiempo necesario hasta que la sensación de depresión se disuelva, se desvanezca. Ese puede ser un periodo entre 1 a 3 meses. Una persona que a los 3 meses, por ejemplo, ha tomado la fórmula 3 o la gota roja o la cinia, etcétera, ha desarrollado la capacidad de no volver a sentir nunca más la sensación que lo llevó a la depresión. Entonces está liberado en forma permanente, y eso es lo que nos interesa. Bueno, hemos llegado al final del conversatorio y quiero darles las gracias por su presencia. Quiero también que este conversatorio le haya sido de mucha utilidad, y cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme, pues háganmela, que con mucho gusto les contestaré. Por otro lado, pues quiero despedirme sin antes decirles que hay soluciones al problema de depresión y que cuentan con mi apoyo y ayuda si la necesitan para abordarlo y tratarlo. Bueno, muchas bendiciones y estaremos en contacto para el siguiente conversatorio. Les habló Valeriano Sánchez, maestro en bioenergía y terapias florales.